a todos, hermanos, seamos todos bienvenidos. Damos gracias a Dios por los que estamos aquí reunidos y por los que nos estarán viendo a la distancia también. Un domingo más, hermanos, después de haber estado entonando cantos en el nombre del Señor, adorarle por medio de los cantos y por medio de los testimonios. Es grato también escucharles y saber que, primero que nada, que hay reconocimiento en cada uno de ustedes, reconocimiento para saber que es Dios obrando y que hay palabras de agradecimiento. Qué bueno que hay ese sentir. Y vamos a pasar a la meditación de la palabra del día de hoy. Y hoy quiero hablar de un personaje que todos conocemos, incluso muchas personas que no han leído la Biblia también conocen mucho de este personaje. Quiero comentarles primero una fábula que existe. Era un hombre por ahí de ascendencia griega, muchos años hace de esto. Y dicen que en cierta ocasión a este hombre se le extravió una cabrita. Y los griegos ellos adoran a diferentes dioses. Ellos tienen muchas deidades. Y dice que cuando se le perdió esta cabrita y no la encontró de plano, dice que levantó sus brazos y dijo: ¡Oh, gran Zeus! Si tú me muestras quién se llevó mi cabrito, yo te ofreceré en sacrificio otro cabrito, dice que cierto día andaba por ahí él buscando todavía su cabrito y se acercó demasiado al bosque y encontró un león comiéndose su cabrito ahí. Y cuando vio se quedó medio pasmado y otra vez volvió a levantar su vista al cielo y dijo: ¡Oh, gran Zeus! Dijo: yo sé que te ofrecí, que te prometí darte un cabrito en sacrificio si encontraba quién se llevó mi cabrito. Y empezó a correr, iba gritando: pero te prometo que ahora no será un cabrito, sino una vaca que te voy a ofrecer, un toro, si me permites salir de esta, le dijo. Esto de manera chusca nos demuestra que el ser humano siempre quiere de alguna manera manipular la voluntad de Dios. Y por la razón que el ser humano no conoce lo que viene después. Ya hemos estado hablando de esto. Yo hablaba acerca de esto cuando el Señor Jesús oraba en el Getsemaní. Decía: no se haga como yo, sino hágase tu voluntad. Y yo hablaba algo acerca de esto, pero yo quiero darle un giro, algo parecido a esto. Y el ser humano siempre cree que le puede decir a Dios qué es lo que más le conviene o qué es lo más apropiado. Y esto de manera chusca ilustra que, vamos a decirlo de manera chusca, si este hombre hubiera sabido cuál sería el resultado de su petición, decimos, pues es una deidad y es una fábula, ¿no? A lo mejor su petición no habría sido esa, ¿no? No quiero encontrar al que se llevó a mi cabrita, ¿no? Pero la realidad de esto es que el Hijo de Dios siempre sabe que sea cual sea la circunstancia, lo que está sucediendo en su vida es la voluntad de Dios. Porque la Escritura lo dice muy claro, que a todos los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. No sabemos la mayoría de las veces, mientras estamos pasando por tales o cuales circunstancias, no sabemos, si somos honestos, si somos francos, no sabemos cuál será el desenlace de todo este acontecimiento, como alguien diría, de todo este embrollo. Por eso el Hijo de Dios es llamado a ser prudente, y dice la Escritura que nuestra adoración y nuestra alabanza sea con inteligencia. Nuestra adoración también debe de ser con inteligencia, y nuestras peticiones. Vamos aprendiendo, hermanos, en el camino. Creo que cuando conocemos a Dios, nuestras oraciones, conforme vamos conociendo a Dios, van siendo transformadas. Porque a lo mejor ahorita mientras estoy platicando, alguien se va a sentir incómodo y va a decir: no, pues el pastor me está criticando. No. Vamos creciendo, vamos avanzando y vamos conociendo a Dios de tal forma que si tuviéramos esa capacidad de analizar nuestras oraciones anteriores y compararlas hoy, después de un cierto camino recorrido, diríamos: bueno, Señor, sí,
he aprendido a platicar contigo. Pero yo de lo que quiero hablar es de este gran personaje. Si quieren ustedes acompañarme, tener sus Biblias abiertas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y mientras ustedes lo buscan, yo quiero hacer una oración y dirigirme al director, al autor de todo este libro, que es Dios y su Espíritu Santo. Señor bendito, hoy queremos acercarnos una vez más al trono de tu gracia por medio del estudio bíblico, Señor. Y deseamos ardientemente que tú, Señor, te hagas presente en nuestras vidas, que tu palabra santa, Señor, cobre vida en nuestras vidas mortales, Señor, de tal manera que la porción de hoy, Señor, transforme y alimente nuestras vidas y nuestros corazones, y Señor, constantemente nos redireccionen hacia ti. Que sea, Señor, ese bálsamo que sana nuestras heridas, y sea como esas noticias frescas, como aquel vaso de agua que trae frescura a todo nuestro ser, por los méritos de Jesús. Amén. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 11. Hoy la palabra de Dios, hoy la meditación consiste o abarca un relato muy importante, ciertamente en la vida de este hombre, pero también en la vida de la naciente y creciente iglesia, de la iglesia que apenas estaba naciendo. En el libro de los Hechos encontramos la historia de la iglesia y el Espíritu Santo actuando ahí en la vida de las personas. Dice este versículo: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y si ese versículo lo leemos de manera aislada, nos quedamos pensando porque le falta mucha información a esto. Desde el capítulo 21 tenemos el desarrollo de ciertos acontecimientos específicos, porque todo el libro de los Hechos es el desarrollo de acontecimientos, pero específicamente uno de los viajes que el apóstol San Pablo hace, porque él hizo muchos, ¿no? Hizo varios viajes, y entre ellos sus viajes misioneros, ¿no? Y en esta ocasión, yo le pido que usted lea para que entre en toda la historia. Y dice el relato bíblico que el apóstol San Pablo se propuso ir a Jerusalén. El apóstol San Pablo, hermanos, anteriormente había sido un completo y total religioso. Él mismo lo dice: yo era fariseo de fariseos, dice, educado a los pies del mejor de los maestros. Lo dice otra palabra, dice de Gamaliel, él menciona. Él no es que se jactara, pero él estaba diciendo: yo sé muchas cosas, porque así era él, y todo eso se lo entregó a Cristo. Y él, antes de convertirse al cristianismo, él perseguía a la iglesia. Pero una vez que él se convirtió al cristianismo, fue su vida completamente transformada, y él ahora ya no predicaba la antigua ley, ahora predicaba a Cristo, y él predicaba que la ley y los profetas hablaban de Cristo. Pero lo que sucedió entre los judíos, hermanos, es que ellos sentían un odio acérrimo, porque ellos pensaban que Pablo estaba diciendo que la ley y los profetas ya no tenían poder ni autoridad. Y él no decía eso, él decía al contrario: yo he encontrado, decía, que todo lo que nosotros hemos estudiado, los judíos, dice, ahora apuntan al Mesías, y ese Mesías se cumplió en la vida de Jesús, y ahora es a quien yo predico. Por esta razón, al apóstol San Pablo se le perseguía. Los perseguían ahora los judíos. Cuando él perseguía a los cristianos, ahora se convirtió en cristiano, ahora los judíos lo perseguían a él. Llegando él a esta ciudad de Jerusalén, un personaje ahí le dice: mira, Pablo, muchos son los judíos que han creído al evangelio por ti, pero también hay muchos judíos que piensan que tú estás hablando en contra de Moisés y de la ley. Has
haz algo hoy, dice. Haz algo hoy diferente. Mira, hay 4 personas que están listas para profesar su fe en la ley de los profetas y en Moisés. Y esto era un ritual que se hacía, se purificaban y duraban unos días. Primero se presentaban ante el templo, se presentaban estas personas y se les rapaba ahí, se les rapaba el cabello en señal que estaban a punto de profesar esta fe. O sea, personas que no eran judías se convertían al judaísmo y entonces profesaban toda la fe en Jehová y toda la enseñanza de la ley y los profetas. Y todo esto era un ritual. Entonces este hombre dijo, mira, hay 4 personas que quieren hacer este ritual. Hazles tú el ritual, es más, tú paga las ofrendas, porque se ofrecían, te entregaban ofrendas a Dios. Paga tú las ofrendas para que vean que tú no estás en contra de la ley y los profetas. Y eso lo hizo, y dice la escritura ahí que cuando estaba ahí en el templo empezó a hablar y presentó a estas personas, pero uno de esos días lo encontró una persona que lo conocí, sabía quién era Pablo, y entonces se armó un gran alboroto. Pablo tuvo que ser salvado se le menciona un tribuno, y se lo llevan ahí a este lugar y lo quieren matar, se presentan alegatos. El punto es que se enteran en algún momento que se quería armar un complot para matar a Pablo. Y por ahí alguien le avisó, un sobrino de su hermana le avisó que, oye, ¿sabes qué? Escuché unas personas que han hecho juramento que no van a comer bocado, van a estar en ayuno hasta que maten a Pablo, dice. Y entonces dijeron, mira, díganle al encargado ahí de la guarnición que lo vuelvan a traer acá para tomarle otra vez su declaración y en el camino lo vamos a matar, dijeron. Pero esta persona se enteró y entonces este hombre fue enviado a otro lugar. A Félix, que era el gobernador, estaba por ahí cerca. Yo me hago la pregunta, ¿qué habrá pasado con todos estos hombres? Porque vamos a ver que el relato pasó mucho tiempo y Pablo sigue vivo. ¿Se habrá muerto de hambre estos que juraron no comer por matar a Pablo? Algo chusco ahí. Cuando llega a esta guarnición, un tal Félix lo recibe, era el gobernador de esa área, y le vuelve a tomar la declaración. Hay algo que sucede muy interesante cuando llega ahí con Félix. Y cuando está testificándole el apóstol San Pablo a este hombre, a Félix, dice que en el capítulo 23, dice, queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos y allí que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Este hombre está hablando y dice, yo le tomé declaración a este hombre, pero no hay nada de qué acusarle. Le acusan de cosas de su fe y de su religión. Y en algún punto, hermanos, cuando Pablo está testificando hasta este hombre, él le empieza a hablar del evangelio y de la fe que él ha creído, y dice que llega un momento en que este hombre como que siente que el evangelio le está hablando y le dice que pare, que después lo va a escuchar. Ya te escucharé en otra ocasión, le dice. Resulta que cuando Pablo llega a este lugar, le voy a leer un poco de lo que está diciendo Pablo. Dice aquí en el capítulo 24, versículo 24, fíjese, está muy interesante. Ponga atención y recuerde lo que le leí hace rato, cuando el Señor le dijo, Pablo, así como has testificado en Jerusalén, es necesario que testifiques de mí ante otras personas. Versículo 24 del capítulo 24 dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete,
pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltara, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó a preso a Pablo. Fíjese bien lo que está mencionando. Al cabo de 2 años. ¿Cómo? Fíjese bien, el Señor en algún momento le dijo a Pablo: Pablo, no temas. ¿A dónde vas a ir? Al viaje que vas a iniciar. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma. Y quizá nos viene a la mente qué pasaría por la imaginación del apóstol San Pablo cuando el Señor le dijo: mira, vas a viajar a Roma porque quiero que testifiques allá de mí. Así como has testificado en Jerusalén, tengo por necesario que testifiques ante otros también de la fe. ¿Qué pasaría, vuelvo a decir, por la mente de Pablo? ¿Cómo será mi viaje? ¿Habrá pasado alguna vez por la mente del apóstol San Pablo las penurias y los sufrimientos que le tocaría vivir mientras él estaba viajando a Pablo? Dice, este hombre, en el camino, fíjese bien, en el camino a Roma, dirigiéndose a Roma, pasaron 2 años ahí, hermano, y en algún momento dice que testificó ante este hombre, Félix, que era griego, su esposa era judía, y escuchó el mensaje, pero cuando escuchó acerca de la responsabilidad humana, dijo: ya, hasta ahí, no quiero saber más. ¿Cuántas veces lo habrá escuchado? Porque dice que varias veces lo hacía venir porque quería sacarle dinero, como quería que le diera un soborno para que lo soltara, pues. Nos da a entender la escritura que no fueron pocas veces las que este hombre escuchó acerca del mensaje del evangelio. Interesante, ¿no? Pasaron 2 años ahí. 2 años en que se iba dirigiendo a Roma, pero estaba estacionado en esta guarnición. Qué interesante, ¿no? A mí se me hace muy, muy curioso que el apóstol San Pablo recibe este mensaje de parte de Dios y no vemos que él ponga alguna queja o le diga: Señor, ¿qué tal si mejor lo haces de esta manera? O ¿qué tal? El apóstol San Pablo parece que aceptó la palabra de Dios, el mensaje, y se dispuso a hacer lo que Dios le enviaba a hacer. Vuelvo a decir, 2 años pasó ahí. Este hombre que llegó para sustituir al anterior gobernador, este hombre de nombre Festo, se enteró al llegar ahí. Se enteró que Pablo estaba detenido y que el anterior gobernador, para quedar bien con los judíos, lo dejó preso. O sea, no concluyó con el trabajo, no lo envió a Roma ni lo envió a ningún otro lugar. Y él se enteró, indagó toda la situación, y en algún momento, fíjese, llegan otros personajes, que ahí es donde nos vamos a detener un poquito más. Llega este otro personaje que se llama Agripa. Hubo una dinastía, por así de llamarle, de los Herodes, porque hay muchos Herodes. Cuando vemos en la Biblia Herodes, creemos que era uno solo. El término Herodes significa como linaje de héroes o de los héroes, y hubo varios. Y este Agripa fue el último de la dinastía de los Herodes, 7. Herodes Antipa, Herodes Felipe, Herodes, varios hubo. Herodes Antipa II y I. Eran títulos que los ganaban por favores políticos. Pero este hombre llegó ahí, llamado Agripa, con su esposa Berenice, dice, capítulo 25, versículo 13.
Cuando ya se había instalado este otro gobernador, que encontró a Pablo ahí, que no sabía por qué lo acusaban, hizo unas pocas indagaciones y llegaron a visitarlo estos hombres. Pasados algunos días, capítulo 25, versículo 13, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo, que era este otro gobernador. Y como estuvieron ahí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre, y estando presentes los acusados, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto judío ya muerto, el que el Pablo afirmaba que estaba vivo, un tal Jesús, decía él. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que lo custodiasen hasta le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana lo oirás. Qué interesante, ¿no? Fíjese bien, ya, porque el Señor, yo me emociono mucho, el Señor le dijo en sueños: mira, Pablo, no te preocupes, es necesario que vayas a Roma y que testifiques también a otros acerca de mí. Y ya le tocó testificarle a este Félix, el cual se asustó cuando Pablo le habló del mensaje de salvación y le habló en algún momento de la responsabilidad humana y de la justicia de Dios. Ahora está este otro, dice, y ya le da el relato de este Festo, ¿no? Dice: mira, hay un hombre aquí y no hay nada de qué acusarlo, solamente que lo acusan de cosas de su religión, de un tal Jesús que dicen que ya está muerto, pero que Pablo afirma que está vivo. Y entonces este hombre, a Agripa, le dice: oye, pues yo también quisiera oírlo. Qué interesante, ¿no? Y fíjese bien lo que dice. Esto entonces Agripa dijo: yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo: mañana lo vas a oír. ¿Cómo se puede imaginar usted? Mire, la mayoría de las veces leemos así de paso, así repasamos la Biblia y vamos leyendo letras. Bueno, así es, la Biblia son letras, pero si usamos la imaginación. Este hombre, Festo, es un gobernador. Está en cierto lugar que le dieron, se ganan por méritos políticos. O sea, como dijera alguien, no es cualquier cosa. Y viene este otro hombre, amigo de él, que es el rey. Es un rey, el rey Agripa y su esposa Berenice. ¿Cómo se los imagina usted? Así, medios vestidos, como decía mi mamá, medios trochimochis, o bien vestidos. Yo me los imagino con ropas elegantes, tenían la manera de pagar. Obviamente, este Festo también, porque cuando recibían visitas se ponían sus mejores galas. Es más, a sus soldados se les ordenaba que lustrasen toda su ropa y su cobertura, que era como una pechera y una ¿cómo le llaman? Una protección, pues, su armadura. La lustraban y su espada tenía que estar intachable, brillante, con su traje de gala. Soldados, pero bien vestidos. Allí, dice, incluso cuando tenían algo de mucha gala, dice, al otro día viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa. Ahí nos está diciendo, ¿verdad? Con mucha pompa. No más que nosotros tenemos que usar la imaginación. ¿Cuál sería la pompa? Pues de manteles largos. Yo creo que aquello lo limpiaron bien, lavaron los pisos. Yo no sé si había baldosas, lo que hoy llamamos loseta, de haber lustrado. Y a los soldados, saben que mañana van a estar de gala. Y fíjese bien, entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad por mandato de Festo, fue traído Pablo. No estaban solos. Qué interesante, ¿no? Sí, había puesto atención en eso. O sea, mandó traer a mucha gente. Haga de cuenta que Festo dijo: mira, Agripa, tú lo vas a escuchar, pero voy a traer un montón para que tenga un culto evangelístico aquí, pues. No sabía lo que estaba haciendo, pero así lo hizo. Y cuando dice los tribunos eran como comandantes.
los soldados debieron haber estado vestidos con sus mejores ropas, les aseguro que los comandantes aún mejor. Y ahí se le presentaron personas importantes de ese lugar. Ahí estaba. Y entonces se mandó a traer a Pablo. ¿Cómo se imagina usted a Pablo? Pablo, después de este viaje, él ya no regresa. Él va a Roma y él muere decapitado. Está al final de su ministerio en esta parte. Pablo era un ancianito. Y llega, ¿no? Y se presenta. Imagínese usted, siempre tenían a alguien que lo custodiaba. Con todo respeto lo hacían, porque la Escritura nos dice que era respetado. Se le dio cierto derecho incluso de recibir gente y lo visitaban, pero era preso. Él vivía en una casa aparte, algo así como arresto domiciliario, pero preso y con cadenas. Dicen algunos que incluso la costumbre era que él tuviera una cadena puesta y atada a su custodio. No tenía completa libertad. Pues entras, imagínense, toda aquella pompa, ¿no? Y Félix y Berenice y Festo con su esposa y gente principal y todos los comandantes, y entra Pablo, ¿no? Quizás arrastrando las cadenas, ¿no? Y empieza a testificar. A ver, dinos, ¿qué es lo que pasa? Y él empieza a hablar de su testimonio. No lo vamos a leer porque está un poco largo. Solamente voy a leer una parte del versículo 12 del capítulo 26. Dice: ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes en comisión de los principales. O sea, yo tenía poder para arrestarles. Cuando a mediodía, oh rey, se está dirigiendo a Agripa, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caídos todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Gloria a Dios. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellos en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la misión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen, se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ponga atención a esto. Por causa de esto, los judíos, aprendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no haciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo, a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: Pablo, ya, Pablo, ya. Estás loco. Las muchas letras te hacen divagar. Y no le contestó Pablo. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Ahora se está dirigiendo a Agripa, al rey Agripa. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. O sea, no lo he hecho a escondidas, pues. No me he escondido para hacerlo. Y luego se dirige: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Agripa era judío, pero él se congraciaba con los romanos y con los griegos porque le gustaba el billete, pues. Pero era una personalidad.
Entonces, Agripa dijo a Pablo: por poco me convences, Pablo. Por poco me persuades. Yo me lo puedo imaginar. ¿Se imaginan qué sintió ahorita que estaba yo leyendo el Evangelio? ¿Y qué sintió? Yo me imagino a Agripa como yéndose. Y toda la audiencia, todos los tribunos ahí, los comandantes que estaban, las personalidades, y Festo, que como que le caló, rompió aquel crescendo, rompió aquella comunión, como que bajaba la presencia de Dios. Yo creo que bajó la presencia y dijo: ya, Pablo, ya. ¿Estás loco? No estoy loco, Festo. No estoy loco, sino hablo con cordura y con verdad de Dios, le digo. Pablo tenía todo que decir, ¿no? Y luego le dije a Agripa: ¿crees tú esto, rey Agripa? Claro que crees. Pues él sabía: pues eres judío, claro que crees. Y como que lo despertó y dice: ay, Pablo, por poco y me persuades. Oh, el rey Agripa le dice: quisiera yo que no por poco, por mucho, te hubiera persuadido, y no solo a ti, sino a todos los que están aquí. Y que se hicieran igual a mí, excepto, dice, sale con un chusco, yo lo veo como algo chusco, que se parezcan a mí, excepto por estas cadenas, y levanta sus brazos y dice: nada más que estas cadenas no. En medio de esa sala, hermanos, había grandes personalidades que fueron enfrentadas con el Evangelio, que se demandó de ellos una respuesta. Con grandes pompas, con grandes vestimentas, al apóstol San Pablo no le tembló la voz para hablar de su común fe. Todos en ropas espléndidas y él con harapos, quizá con ropas viejas, con cadenas. Un viejito. Y en ningún momento se acobardó de hablar aquello que el Señor le dijo aproximadamente 2 años antes. Le dijo: Pablo, mira, no te acobardes, cobra ánimo, es necesario que testifiques de mí. Él le dice: en Roma, pero como alguien dijera por ahí: pero no crees que solamente en Roma. Por eso hacemos bien hacer una mejor interpretación. Dicen los leidos y los escrévidos que en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19 y siguientes, lo que le conocemos como la gran comisión, haríamos bien en leerlo de la siguiente manera. Cuando el Señor le dijo, que la mayoría leemos: vayan y hagan discípulos, oíd y hacer discípulos, haríamos bien en leerlo en un gerundio, que un gerundio es acción constante en el tiempo. ¿Sabes qué es una acción constante en el tiempo? Estoy hablando, es algo que estoy haciendo ahorita, estoy caminando, acción constante en el tiempo. Haríamos bien en decir: ir yendo e ir predicando, ir yendo e ir discipulando. Y Pablo, mientras se estaba dirigiendo a Roma, no cesó, dice, de predicar el Evangelio. Hay algo bien interesante en la vida del apóstol San Pablo. Solamente un hombre que ha tenido una experiencia personal, que se ha enfrentado con Dios como lo hizo él en aquel camino a Damasco, y que quedó persuadido y quedó convencido de la presencia de Dios, solamente un hombre, una persona así, testifica de esa manera. No se achicopaló, no se acobardó ante aquellas personalidades y les habló el Evangelio tal cual, aunque le dijeron que estaba loco. No estoy loco, te hablo verdad de Dios. Hoy día muchas personas al escuchar el Evangelio dicen: ¿sabe qué? Ya en el momento que me hablaste de tu fe, ya, déjame hablar. Muchas son las personas, pero ¿sabe qué? Es necesario que testifiquemos. El Señor le dijo al apóstol San Pablo: es necesario que también testifiques, como has testificado de mí aquí en Jerusalén, que lo hagas también con otras personas que no han oído de mí. Esas personas quizá nunca habían escuchado, no creo, el mensaje de salvación, y menos
con el poder y la autoridad. Como dice la Reina Valera para referirse, dice una palabra que utiliza, dice que con gran poder testificaban de Dios. No recuerdo ahorita la palabra que utilizaban. ¿Sabe por qué lo hacían? Por su experiencia con Dios. Es verdad. Porque habían conocido a Dios. Sí. No podían hablar cosas que no conocían, solamente hablaban de lo que sí conocían. Y este hombre habló de su experiencia con Dios. ¿Cuál hubiera sido la historia si el apóstol San Pablo, lejos de sujetarse a que aquello que le estaba sucediendo estaba persuadido y convencido que era la voluntad de Dios? ¿Cuál hubiera sido el desenlace? No, Señor, ¿qué tal si mejor no pasa eso como este hombre? Mira, te voy a ofrecer el sacrificio, Señor, si me libras de esto. Te voy a ofrecer muchos sacrificios, Señor, si me libras de esto. El Señor tenía sus planes bien trazados. ¿Y cuántas personas hoy día, al estar pasando por situaciones difíciles, lo único que nos atreve, Señor, sácame de esta situación? ¿Y qué tal si el Señor te dijera, es que tú no sabes lo que voy a hacer? Es que es necesario que testifiques de mí a través de estos tus sufrimientos. Porque, ¿sabes? Hay personas que te están observando y te están viendo cómo tú reaccionas ante esta situación. Este hombre, este ancianito, el apóstol San Pablo, con cadenas, en ese tribunal, en esa sala, con personas con ropas espléndidas, personajes importantes. Este hombre con cadenas era el único que no merecía las cadenas, y todos los que estaban alrededor eran los que verdaderamente estaban en cadenas, pero no lo sabían. Cadenas del pecado. No se detenga, no deje de testificar a tiempo y fuera de tiempo. Aún cuando estamos pasando por situaciones difíciles, no deje de adorar a Dios. No deje de darle la gloria, la honra y la alabanza a Dios. Porque, como digo, ¿para qué andamos diciendo, yo decreto y yo declaro que voy a salir de esta situación? Bueno, usted puede hacerlo si quiere. Puede hacerlo. Pero ¿qué tal si mejor dice, Señor, hágase tu voluntad? Amén. El apóstol San Pablo nos dio un claro ejemplo de que él no sabía con claridad lo que venía. Solamente sabía que tenía que testificar, y eso hizo. Lo demás lo hizo el Señor. Y hay otra historia más de esto, pero como dijo la nana Goya, esa es otra historia. Vamos a darle gracias a Dios. Si usted encontró palabra de ánimo, si usted encontró, como diría el pastor Alejandro Coles, el compadre, tan solo una palabra que le llamó a su mente, a su corazón, véngase al altar. Tome su distancia si quiere. Tome su distancia para que estemos con seguridad. Y venga al altar y platique con Dios. Arrodíllese o a lo mejor usted tiene otra cosa que platicar. Venga. Yo sé que lo puede hacer ahí en casa, pero mire, aquí, en este lugar, es un lugar especial. Porque aunque Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, Él ha prometido que bajará y se reunirá ahí donde su pueblo se reúne, donde todos adoran su santo nombre. Vamos a adorar, vamos a alabar a Dios, vamos a darle gracias a Dios. Y usted que está ahí en casa también síganos en oración. Después de la oración cortaremos la transmisión. Señor bendito, te damos gracias por tu palabra, oh Dios, que es eficaz. Señor, hoy solamente hemos leído tu palabra, y no puedo decir quisiera, no solamente, Señor, hoy extraordinariamente tu palabra, Señor, ha sido leída, y tu palabra, solamente tu palabra es la que transforma vidas, Señor. Que aquí, en los que estamos presentes, Señor, en los que hoy han dispuesto en su corazón venir a este lugar y han dispuesto también en su corazón doblar sus rodillas, hazte presente, oh Dios, visítanos a todos. Posa tu mano preciosa, llámanos a la mente, al corazón, transforma nuestras vidas mortales, vivifica nuestros cuerpos y nuestros corazones mortales, Señor.
y a los que nos ven, Señor, a la distancia, tu palabra, Señor, transforme también vidas. Tu palabra, Señor, edifique, Señor, y redireccione las vidas de las personas. Gracias, Señor, por tu palabra. Llévanos meditando, y a los que están en casa, Señor, despídelos también en ti. Por los méritos de Jesús, oramos a ti, oh Dios. Amén y amén. El Señor nos bendiga. A todos los que nos ven allá a la distancia, haga planes para venir el siguiente domingo, pero de todos modos, con la ayuda de Dios, el siguiente jueves nos volvemos a ver a la distancia. Bendiciones.